Hola, hoy quiero invitarlos a ensayar. ¿Qué tal si practicamos por un momento, si nos ejercitamos antes de iniciar? Entonces vamos a ensayar. El tema que les tengo para el día de hoy es el ensayo. ¿En qué consiste un ensayo? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo nos equivocamos creyendo que estamos realizando un ensayo y cuándo acertamos con él? Esto lo vamos a realizar el día de hoy. Y de paso, quiero invitarlos para que al finalizar este encuentro, ustedes en sus hogares, en su lugar de descanso, intente elaborar un ensayo. Es un tema muy rico, no es una cosa del otro mundo. Se trata simplemente de ensayar. ¿Qué hacen las personas que van a una presentación de danzas? Pues los bailarines primero ensayan. ¿Para qué? Para que al final todo salga excelente. Los jugadores de un equipo de la Selección Colombia, ¿qué hacen? Ensayan, practican, ejercitan, proponen jugadas de laboratorio, jugadas extrañas y raras para contrarrestar a los adversarios. Eso es lo que pretende un ensayo. Simplemente intenta hacer un ejercicio, en este caso de tipo académico, para presentarlo al público o presentárselo a alguien. Normalmente nosotros consideramos que hacer un ensayo es hacer un escrito, sin las suficientes y necesarias indicaciones. Vamos a mirar entonces qué es un ensayo. Creemos a veces que un ensayo es un texto común y corriente. Cuando se está ensayando, se está proponiendo algo. Se le está pidiendo al autor que trate de convencer con sus argumentos, con sus demostraciones, con las experiencias al lector o a quien recibe el ensayo referido. Un ensayo tiene una extensión relativamente corta y esa relatividad indica que pueden ser 5 páginas o pueden ser 100 páginas. Existía hace algunos años un concurso de ensayo que realizaba Confenalco. El último que hicieron se refería a la familia y otorgaba una buena compensación monetaria. Pero bueno, de pronto se cansaron o los que estaban al frente de esta actividad se fueron para otro lado y hasta ahí llegó esta idea. Un ensayo entonces, normalmente nosotros debemos indicarle a quien lo va a realizar una extensión, pero no limitarlo para indicarle 5 páginas. Lo prudente es indicarle que son entre 3 y 5 páginas, o entre 5 y 7, o de 20 páginas en adelante. Hay que decirle, indicarle, orientarle. Por favor, el ensayo que van a realizar mínimo debe tener tantas páginas. Ya ahí hace entonces que quien lo va a realizar esté pensando qué materiales consulto, qué materiales busco, qué evidencias presento para que sean creíbles, para que sustenten mi apreciación. Ese ensayo entonces va a estar orientado desde la cantidad de páginas, aunque no es de pronto lo importante. Lo fundamental es que muchas veces les decimos, hágame un ensayo, y hacen un resumen, o hacen una reseña, o hacen un artículo, o presentan un argumento. El ensayo recoge muchas de estas ideas, las sustenta y las presenta como algo nuevo. Siempre un ensayo se origina en algo que ya ha ocurrido con anterioridad. Ejemplo, voy a hacer un ensayo y el tema es construcciones antiguas en la luna. Y entonces ya desde ahí me movieron el piso, me colocaron a tambalear y me invitan a buscar materiales. Como que hubo construcciones habitables en la luna hace mucho tiempo.
Sí, sí, cuando el hombre llegó a la luna fue en 1969. No, ya hacía 200 años que había esas construcciones. Allí entonces nosotros vamos a buscar materiales, a buscar información y a presentar una tesis. Por ello vamos a ver entonces cuáles son los componentes, cuáles son los elementos que requiere la presentación de un ensayo. Miremos entonces cuáles son de ellas para que las vayamos teniendo presentes. Normalmente son 4, incluyendo una quinta con las referencias bibliográficas. Pero esas partes que lleva el ensayo me van a decir que lo primero debe haber un enunciado completo, orientador, llamativo, que va a ser el título. Seguido del título debo presentar una tesis. La tesis es la estructura, es el soporte con el que yo me voy a sustentar para la presentación del escrito que voy a presentar. Luego debo hacer una sustentación o unos argumentos. La tesis por sí sola no me va a llevar a buen término. La tesis me va a decir, mire, es esto. Proponga de allí. Hay tesis que aparentemente suenan descabelladas, suenan como que muy absurdas. Por ejemplo, cuando Manuel Elkin Patarroyo indicó que la vacuna para contrarrestar los efectos de la malaria podía ser desarrollada, probada y aplicada en Colombia, pues mucha gente dijo, este tipo está loco, no sabe dónde está parado. En Colombia no hay elementos para lograr realizar una vacuna. Necesita muchos experimentos, necesita mucho dinero, laboratorios, aquí no hay eso. Si no se va del país no sirve. Y él demostró que sí se pudo, pero cuando ya estaba a punto, le vinieron los obstáculos, una limitante legal, otra limitante económica, bueno, una cantidad de cosas, y ahí está todavía el hombre, pues que ha logrado mucho, pero al menos nos presentó una idea que podíamos desarrollar y que sí se podía aplicar. Entonces, cualquier idea que se tome para realizar un ensayo tiene que ser algo novedoso, que ponga a pensar a las personas, que de pronto las desestabilice de su lugar cómodo de pensamiento en donde se encuentran, que los ponga a pensar, que los coloque a idear cosas nuevas, y esas ideas debe sustentarlas. El ensayo, fundamentalmente, es un texto argumentativo, porque de esa argumentación depende que se logren algunos resultados con otras personas que van a tomar un primer documento para construir otro. Bien, entonces les estaba indicando que teníamos en el ensayo un título, un planteamiento o tesis, una sustentación o argumento y unas conclusiones. También hay una bibliografía, para que no vayan a olvidar esta parte que es fundamental. Cuando estamos entonces en la sustentación, en los argumentos, ¿qué debemos hacer? Hombre, tener algunas ideas allí a la mano para que no se nos pierdan, para que no nos apartemos del objetivo central. Debemos presentar algunas descripciones, algunas explicaciones, unas narraciones, algunos conceptos, algunas ideas que justifiquen, ideas de personas o de escritores o de autores que tengan reconocimiento. Eso es lo que se denomina voces de autoridad y que nos sirvan de sustento para intentar abordar un tema determinado. Después de realizado el ensayo, generalmente se solicita que se sustente, que se presente ante un público o ante un jurado o ante un docente. Y para ello hay que tener en cuenta, mire, la coherencia, la congruencia, la organización de las ideas, indicar claramente lo que se está queriendo decir, de manera que nosotros evitemos algunas rupturas que a veces se queda la idea como que en el aire, bueno, y después encajamos otra, pero que como que quedó faltando algo en ese intermedio. Si introducimos de esa manera temas nuevos, de manera brusca, de manera poco contextualizada,
vamos a quitarle como que veracidad o validez a nuestro ensayo. Por eso nosotros hacemos el ensayo, lo revisamos, lo decimos frente a un espejo o frente a otra persona o frente a una pared. Y si tenemos la posibilidad de grabarlo, pues mucho mejor. Y vamos a darnos cuenta, ve, aquí me faltó esto, esta parte está excelente, este sustento es bueno, este es bueno. Cuando estamos ensayando, entonces, nosotros debemos referirnos a otras personas que hayan realizado ensayos. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui propone 7 expectativas y experiencias de la realidad latinoamericana. De esas 7 yo tomo una solita, la número 5 por decir algo, y de ahí nace un nuevo ensayo. Otra persona tomará esa realidad que yo he visto y que he ayudado a sustentar un poco más que José Carlos Mariátegui y va a construir uno mejor. ¿Qué debo evitar en un ensayo? Hay a veces algunas repeticiones, hay a veces información muy densa que no se desglosa adecuadamente y hay a veces algunos argumentos que aunque parecen reales, parecen ciertos, en algún momento no quedan bien justificados. Por eso debemos evitar las interpretaciones erróneas de quien lo escucha o quien lo lee y centrarnos, esta es la tesis, si me aparto un tantico pero regreso de inmediato a mi tesis, para que mis interlocutores no se desvíen y no se pierdan también. Debe presentarse al final una conclusión en donde se diga, mire, tuve estas dificultades para realizar el ensayo, tuve estas oportunidades y yo recomiendo esto y esto. Doy algunas sugerencias para que quien luego retome este texto le vaya mucho mejor que a mí. El ensayo no es un texto egoísta. El ensayo permite que yo me sustente en lo que han hecho los demás y los demás se puedan sustentar en el mío también. Algo sencillito, algo elemental, algo fundamental es que el ensayo debe hacer eso, proponer algo nuevo. ¿Qué tal un estudiante que nos presenta un ensayo, está estudiando ingeniería civil por decir algo, y nos proponga, vamos a construir un edificio de 5 pisos, pero el primer piso que vamos a construir es el número 5, después el número 4, vamos bajando y lo último que vamos a hacer es el sótano? Pues para nosotros eso es descabellado, eso es absurdo. He ahí la riqueza del ensayo. Proponga algo y susténtelo. Busque a ver, bueno, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo hago? Y de pronto alguien diga, bueno, esa idea, esa tesis que presentan allí es excelente, pero se necesita crear una máquina con estas características. ¿Y quién quita que alguien elabore una máquina una máquina portentosa? Y primero se construyan los últimos pisos para llegar a los últimos. Alguien por allí propuso hace algún tiempo que nosotros podíamos ir a otros planetas viajando en cuerpo astral. Y todavía nos preguntamos, ¿y qué es un cuerpo astral? Bueno, son ensayos, son ideas que alguien la propone, yo la retomo, la exploro, la enriquezco y vamos para adelante en la generación de conocimiento. Al final debemos presentar la bibliografía, los referentes, en qué me he sustentado para presentar mis argumentos. En este caso, aquí damos un ejemplo de bibliografía y también les presento un ejemplo de ensayo, porque nosotros nos preguntamos, ¿sobre qué hago un ensayo? Hago un ensayo sobre el descubrimiento de América, hago un ensayo sobre la alimentación en esta región, propongo un ensayo acerca de las costumbres, de la forma de bailar en el contexto en donde estamos. Se puede hacer ensayo de todo. Ahora, cuando nosotros miramos la forma, hay que tener presente también, debe haber un contenido. Y ese contenido, ¿cómo debe ser? Ese fondo, ¿cómo ha de ser? De manera que no es que nos convenzan,
sino que nos presenten una idea para nosotros despertar y volver a proponer otra. Quiero presentarles un ejemplo entonces de ensayo para que le den una miradita, de pronto lo compartan, y este es un tema que es actual, nunca pasa de moda, es el aborto. Se está debatiendo y hablando de él desde que Eva tuvo al primer hijo, desde que tuvo a Caín. Ya Adán le decía: Eva, aborta a ese muchacho, que ese muchacho va a ser malo. Y Eva le decía: no, eso está prohibido, no puedo hacer eso, ¿cómo voy a matar a ese muchachito? Hombre, él tiene derecho. Desde ese mismo instante estamos debatiendo acerca del ensayo. Y ha habido unas posturas muy ricas de parte y parte. Ha habido otras muy interesantes que han llevado incluso a descubrimientos científicos muy importantes. Quiero presentarles entonces un abrebocas del ensayo y voy a finalizar con unos puntos suspensivos que quieren indicar que el ensayo continúa. Bien, Tomás Moreau nos habla entonces acerca del aborto y comienza diciéndonos cuándo comienza la vida, la creación de un nuevo ser, y lo va justificando en el transcurso de sus argumentos. Finalmente nos habla de las legislaciones, de las leyes, de lo que hacen los médicos, de los casos en que se puede interrumpir o no, de la posición que tienen ciertos sectores, como las iglesias. Y finalmente termina en el último párrafo indicando: ahora veamos brevemente algunos de los métodos que me indica entonces que el ensayo continúa, que sigue y no finaliza en este punto. Compañeros, quiero insistirles en que un ensayo debe presentar una tesis, una idea novedosa y que se sustente. A veces nosotros no estamos de acuerdo con algunas ideas, pero escuchemos la forma de argumentar a nuestros interlocutores. Eso es lo rico. Los invito a que nos sentemos en un lugar calmado, despejado, tranquilo, y elaboremos un ensayo acerca de cualquier tópico. Muchas gracias.